doy una pequeña introducción. Débora es una amiga muy grande, nos está hablando desde la ciudad de España. En este momento España está, ¿a qué horas? ¿Qué A horas las 12 son? de 12 de la noche. Nosotros estamos aquí al otro lado del mundo, América, estamos a las 5 de la tarde, 5 y Sí, 10 más o menos. sí, sí, acá Débora, también. quiero pues contextualizarlos. Débora es una chica caliente de muchas cosas, con deseos de salir adelante y quiso plasmar pues toda su historia y toda su bonita experiencia en todo lo que tiene que ver con un libro que lo llamaste Así es, rotos para restaurar. y ese va a ser precisamente el tema de hoy, Ujú, restaurar. la restauración. Perfecto. Entonces, el tema es tuyo. Tú puedes empezar a hablar. Bueno, estaría contestando. Si tienen alguna pregunta que quieran hacerme, me la pueden escribir en los comentarios. Voy a empezar, bueno, contando un poco mi historia para que hagan una introducción a todo lo que hemos hablado. ¿Por qué Débora Solízar está apta para hablar de restauración? ¿Por qué escribió un libro? Eh, yo, bueno, estoy en España, en Barcelona, pero yo soy argentina. Nací en Argentina, sí, me vine acá a los 24 años. Y que estoy de España, yo no sé si se puede, Yo estoy escuchándote bajito. No sé si es bajito. impresión mía, sí, te estoy escuchando un poco bajito. A ver, me voy a poner los auriculares, a ver si así se mejora. ¿Ahí me escuchan mejor? Mejor, te escucho mejor. Sí, sí, sí. Ah, Así es. buenísimo. Vale. Bueno, cuento que soy argentina y vine a los 24 años a Barcelona. Yo no vine, aunque parezca loco, no vine porque yo quería venir a Barcelona. Yo vine siguiendo a alguien a Barcelona para poder empezar una nueva vida, para poder empezar de cero y tal, ¿no? Todo lo que es el sueño de venirse a Europa, a trabajar, a hacer un montón de cosas. Y yo tenía, ¿saben qué? Creo que me están poniendo que hay interrupciones. ¿Saben qué? Creo que lo que es está dando. Dame un momento que voy a apagar esto. ¿Ahora mejor? Perfecto, sí. Es que tenía aire dándome, porque acá estamos, bueno, allá también me imagino hace calor, pero acá estamos en verano y hace mucho calor, aunque sean las 12 de la noche. eh, bueno, entonces como les decía, yo vine siguiendo a alguien y empecé, yo tenía mis planes, ¿no? De qué era lo que yo creía que iba a hacer cuando yo llegara acá. Qué era lo que la persona con la que vine iba a hacer cuando yo llegara acá. Y fue algo tan loco y tan sobrenatural porque realmente mis planes no eran los mismos planes que Dios tenía para mi vida. Y ahí empezó algo totalmente a trabajarse en lo espiritual, digo yo, porque uno no lo ve, uno ve solamente la situación mala que está pasando y uno no llega a ver lo que hay detrás. Pero a raíz de eso empezó a gestarse algo en lo espiritual, una serie de procesos que empecé a pasar. Para empezar, todos los planes que yo tenía de lo que iba a pasar cuando yo llegara a España, todos se rompieron. No pasó absolutamente nada de lo que yo tenía planeado. Y a la otra persona también le pasó exactamente lo mismo. Cuando empiezan a ver todo este tipo de problemas, yo empiezo obviamente uno como que lo primero que hace es cuestionarle a Dios, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice mal? Yo creía que era como un castigo, por así decirlo, por haberme venido, por haber tomado esa decisión y haber dejado todo en Argentina. Hasta que Dios me muestra que no, que realmente, aunque yo lo veía así,
Él había estado detrás en todo momento, en cada proceso que yo había pasado, en cada situación, y aunque parecía que el camino se estaba desviando, a mi parecer, pero ante los ojos de Él era realmente como tenía que ser todo. Entonces, yo acá quiero hacer un paréntesis para todas las mujeres que se están conectando, ¿no? Para decirte, yo no sé qué es lo que estás pasando, quizás tú tenías tus planes, tú tenías planes específicos sobre algo, sobre un negocio, sobre una relación, uno pone expectativas en muchas cosas, pero muchas veces creemos que las expectativas nuestras son las mismas que las de Dios, y a veces no es así. Y si nosotros aprendemos a dejar las cosas en las manos de Dios y a ver con los ojos como Dios los ve, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza, es la verdad. Así que yo, bueno, a las que estén viendo me gustaría empezar así, ¿no? Como diciéndoles esto, animándolas a que si alguna está pasando por alguna dificultad, algún problema, o está diciendo, bueno, Dios, mirando al cielo y diciendo, Dios, no sé qué es lo que está pasando, pero yo tenía estos planes y ahora todo se cambió y parece que todo está nublado y que no hay nada, no está pasando nada de lo que yo quiero, pero que tengan fe, que tengan ánimo de que Dios está al control de cada situación. Así que bueno, me gustaría que también vayan escribiendo en los comentarios si tienen alguna pregunta, como les decía. Pero bueno, volviendo al tema, a mí me pasó exactamente esto. Yo no tenía los mismos planes ni la misma manera de verlo como Dios lo veía. Así que Dios empezó ahí a interferir un poquito en el asunto, ¿no? Empezó a meter mano y a decir, bueno, a ver, vamos porque llegó un punto en que te estás desviando. Y ahí empecé, ¿no? A la búsqueda. Al principio me dolió muchísimo, porque cuando Dios comienza a trabajarte, te duele. No es algo que, exactamente, no es algo que uno dice, ay, qué lindo, me están moldeando. No, duele muchísimo. Y la Biblia lo asemeja a cuando un alfarero está trabajando una vasija y la vasija se rompe y uno dice, uno lee esa historia y uno dice, ay, pero ¿por qué? Si estaba la vasija a la vista de todos parecía que estaba bien hecha, pero de repente Dios la desarma y la vuelve a armar. Y eso es lo importante de aprender a ver con los ojos de Dios, de que nuestra vista se equivoca, nuestros pensamientos se equivocan, pero los de Dios no. Y entonces aprender a ver ese algo que hay detrás que quizás nosotros no lo vemos. Y bueno, ahí me acaban de poner, antes sentía y oía a Dios, ahora no siento su presencia. Dice alguien por acá. Bueno, Max. Vale. Yo lo que te puedo decir es que cuando yo pasé un proceso así también, al principio yo sentía como que la presencia de Dios ya no la estaba sintiendo, como que había un corte ahí. Y algo que Dios me enseñó en este proceso es que a veces, aunque Él esté en silencio, igualmente está trabajando. Nosotros nos estamos esperando a veces que Dios aparezca con fuegos artificiales, que Dios aparezca y que nosotros nos arrodillemos y pongamos las rodillas en el suelo y ya ahí venga la presencia de Dios. Y no es así. La presencia de Dios está, porque cada vez que nosotros estemos buscándole, ¿sí? La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. O sea, Dios está ahí. Si nosotros le buscamos, Él va a estar. Pero no necesariamente quiere decir que Él va a estar hablándonos, que vamos a sentir un viento, vamos a sentir un fuego. Esto es por fe también, es el creer de que aunque yo no vea, aunque yo no sienta, Dios está ahí y me está escuchando. Así como cuando cuando uno estaba en la secundaria y uno estaba en un examen, el maestro no hablaba durante el examen. Había silencio, puro silencio. El maestro solamente caminaba por entre las filas y eso es parte de lo que nos pasa a nosotros. Cuando estamos en medio de una situación difícil, que pareciera que es cuando más queremos que Dios esté hablando, pero es cuando más Dios hace silencio, porque es el momento de nuestro examen. Es el momento en que Dios está esperando, vale, hasta ahora aprendiste esto, ahora quiero ver cómo lo pones en práctica. Y bueno, a ti que estabas recién, que habías hecho esta pregunta, no dejes de buscar,
No dejes que esos pensamientos que vienen a tu mente haciéndote creer de que porque no sientes, Dios no está ahí. Dios sigue estando ahí. Está ahí a cada momento, a cada instante, incluso ahora mientras estás viendo este video, Él está ahí. Así que no pierdas esa fe y cree y seguí hablando con Él aunque no lo veas. Las respuestas de una u otra manera las vamos a encontrar en el momento más oportuno, ¿no? Es decir, no es el hecho de que sea una llamada, sea una palabra, Exacto. la voz de Dios la escuchamos en cualquier momento, o sea, el hecho de que se te acerque una persona y te diga, con tan solo saludarte y decirte una frase, ahí es donde vas a entender que realmente Dios está contigo y está hablando. Los planes de Así Dios son es. totalmente perfectos, ¿no? De una u otra manera, nosotros siempre nos esforzamos por organizar y planear nuestra vida y cuando nos frustramos cuando nuestros propios planes no se dan en el tiempo y en el momento en que tenemos como la organización que ya hemos planeado aquí en nuestra cabeza. Pero de otra manera es donde nos damos cuenta que hay una fuerza sobrenatural que siempre va a estar al lado de nosotros buscándonos que hagamos como el cumplimiento de ese propósito que tenemos en la vida, ¿no? Así es. Mira, justamente hoy hablaba con un grupo de chicas y les comentaba sobre este versículo que dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Y algo que yo les comentaba es que a veces tomamos mal este versículo. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, dejo esto en las manos de Dios y me ocupo de sus cosas y Dios va a responder. Y sí, muchas veces sí. Pero hay una cosa muy clave en este versículo y es que dice que hay que buscar su reino y su justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la justicia de Dios interfiere con lo que es mi justicia? Con lo que yo creo en mi parecer que es justo. Entonces ahí se abre un panorama más grande de entender por qué a veces Dios actúa de una manera que no me gusta. Y ahí es cuando tenemos que entender de que no es porque Dios sea injusto, es porque su justicia es diferente a la mía. Entonces, esto que decías vos, de que una persona puede venir y darte una frase, a mí me pasó un montón de veces. A mí me pasó una vez incluso estar muy mal y estar esperando que alguien viniera y me abrazara y me diera, y nada. Y de repente, un niño en la iglesia que nunca me vio, ni me sonrió, ni nada, de repente vino corriendo, me abrazó, me miró y me sonrió, y con eso me bendijo. A través de eso vi Dios atrás mismo de ese niño. Es algo súper loco. Sí, es algo súper loco. Entonces, también es el aprender a escuchar la voz de Dios, porque a veces la esperamos de una manera, pero puede que Dios nos esté hablando de otra manera. Algo también a tener en cuenta es que no menospreciar, por así decir, la Biblia, la palabra de Dios, o sea, es la profecía más exacta que sí que existe. Entonces, exacto, si uno se sienta y la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, tiene vida en sí misma. Va a ser sentarte y abrirla y pedirle a Dios que te dé revelación y Él mismo te va a hablar, te va a hablar. Yo por experiencia lo puedo decir, es increíble. Acá veo que hay varias preguntas. Yo no sé, Paula, cómo quieres hacer, si quieres que vaya como respondiendo o quieres... Estamos viendo, sí, 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 dale. Mira, está Jan Meli Cabrera, dice, debemos estar en constante comunicación con Dios, Él quiere ser nuestro amigo, pero como todo caballero espera que uno le dé tu espacio. Amén, así es, sí, tal cual. La Biblia dice, Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y le abre la puerta, Él entra, pero si no, no entra. Él no invade. Entonces es muy importante saber eso, entenderlo. A Emily ver, nos habla algo sobre que tiene un dolor de 4 años y ya busca respuestas que no ha encontrado, pero pues que las ha buscado de miles de formas. bueno, eh, yo no sé cuáles son todas esas formas en las que has buscado. Desgraciadamente por la distancia no podemos, pero me encantaría poder tomarme un café con vos y poder charlar este tema a profundidad, porque hay mucha tela para cortar en este tema. Pero sí, pero realmente lo que te puedo decir es que no des espacio a ese dolor interno. Yo no sé a causa de qué fue, pero no sé si fue una herida porque alguien te hirió o por una pérdida o por lo que sea, pero no des espacio a ese dolor. O
¿sabes? O sea, Dios quiere, la Biblia dice que Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él quiere tu corazón, pero Él quiere hacer con ese corazón un corazón íntegro, puro. Y no es aceptable un corazón con dolor, pero si vos le pedís a Él que te ayude con ese dolor, Él lo va a hacer. La Biblia nos habla de que Jesús murió en la cruz y murió en la cruz por tu dolor, Yami Luques, ¿no? Yami Luques fue quien lo dijo. Murió en la cruz por tu dolor y entonces eso quiere decir que no tenés por qué llevarlo. O sea, ese dolor es ilegal en tu cuerpo, por así decirlo, ¿no? No tienes por qué llevarlo porque Jesús ya lo llevó. O sea, no tienes por qué hacerte cargo de una carga que no es tuya. Entrégasela a Jesús y vas a ver cómo todo cambia. Yo sé que es difícil porque a veces esto suena como una frase hecha o suena como algo que realmente no queremos escuchar, queremos que nos den la solución, pero es que la solución es esa, es entregársela a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en intimidad con Él, diciéndole, Señor, yo no puedo, o sea, siendo sinceros con Dios, abriendo nuestros corazones y diciendo, yo no puedo perdonar, me cuesta afrontar esta pérdida, me cuesta sanar este dolor, y siendo sinceros, abriendo nuestro corazón, es cuando ahí realmente el Espíritu Santo empieza a actuar. Pero debemos darle, por lo mismo que decíamos recién, o sea, Dios, Jesús es un caballero, y si Él no va a quitar algo de ahí que yo no le entregue primero. Entonces es importante saber de que Jesús tiene el poder para hacerlo, sí, claro, Jesús puede entrar a tu corazón y hacerlo, pero Él no lo va a hacer porque teniendo todo, siendo dueño del oro y la plata del mundo y de todo el universo, hay algo que Él sí espera que le podemos dar y es nuestro corazón. Y entonces Él no nos va a quitar eso involuntariamente, Él nos lo va a pedir. Y es importante que le entregues eso, que le entregues tu corazón y le entregues cada aspecto de tu vida. Mira que Marlenis GG05 dice, siempre está para nosotros muy a pesar de muchas veces que nos alejamos de Él. No castiga, siempre está ahí cuando le clamamos. Hablar de que Dios castiga, estamos hablando de algo que de pronto no va dentro del proceso con Dios. Dios no castiga. Nos autocastigamos nosotros mismos cuando no seguimos o cuando sabemos que está mal hecho y que de una u otra manera decidimos continuar con esto. Es ahí donde las malas decisiones que tomamos son las que hacen que no se obtengan los resultados que queremos, pero no es un castigo propiamente, no lo podemos llamar de esa manera. Marlene tiene razón. Así es. O sea, como dijiste, nuestros actos tienen consecuencia, ¿sí? Así como cada cosa, así como cuando entró el pecado en el mundo tuvo su consecuencia y el pecado se convirtió en muerte para la humanidad, así igual cada acto que nosotros tenemos tiene consecuencia. Pero eso no quiere decir que cada cosa que te pase mala, Marlene, va a ser una consecuencia de algo que hiciste, o un castigo de Dios, o lo que sea. A veces es cosas que Dios permite para procesarnos, no porque hayamos hecho algo malo, sino porque realmente necesitamos pasar por ese desierto, necesitamos pasar por ese horno de fuego para poder hacerlo. Y la Biblia está llena de historias así, de hombres y mujeres de Dios, que amaban a Dios, que tenían su corazón puesto en Dios, y sin embargo les tocó pasar dificultad. Como por ejemplo Job, que perdió todo, Daniel lo tiraron a un pozo con leones, los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, los metieron a un horno de fuego. O sea, hay cosas que realmente Dios permite para que nosotros seamos probados y que esa dificultad nos termina promoviendo, nos termina promocionando a un nuevo nivel. Pero depende de nosotros cómo lo tomamos. Si lo tomamos como un castigo, si lo tomamos como pobrecito de mí, o si realmente tomamos, nos ponemos la armadura y tomamos fuerza y entendemos de que esto me va a promocionar. De una u otra manera, ahí es donde decimos que hasta los problemas debemos agradecerlos, ¿no? Los problemas llegan a nuestra vida para darnos enseñanzas, no es que lleguen a darnos cosas negativas, sino hasta de ellos mismos aprendemos. Así es, exacto. ¿Cómo funcionaría aquí el amor propio? Bueno, el amor propio, ¿cómo? A ver si me puede ser más específica. El amor propio para poder restaurarnos, para poder evolucionar. ¿Cómo funcionaría esa parte? ¿Cómo se podría tener en cuenta?
Vale. Bueno, lo primero es aprender a vernos como Dios nos ve, ¿sí? La Biblia está llena de pasajes que hablan sobre el amor y que hablan sobre todo de que somos una fiel copia de nuestro Creador, ¿no? La Biblia dice de que Él nos hizo a su imagen y semejanza, después dice que fuimos hechura suya para andar en buenas obras. O sea, hay muchos versículos que van hablando de que nosotros somos su creación, de que nosotros estamos hechos a imagen de Él. Entonces, una persona que se le revela en su mente o que aprende a verse como Dios te ve, como tu creador te ve, no hay manera de que te puedas ver mal. Aunque físicamente digas, ay no, pero es que tengo arrugas, ay no, pero es que tengo estrías, ay no, pero es que mi pelo no es como yo lo quisiera. Porque vieron que las que tienen pelo liso lo quieren con rizos, las que tenemos rizo lo queremos liso, y así estamos. Pero realmente cuando aprendemos a vernos con los ojos de Dios y vemos que no importa lo que se ve por afuera, esto es simplemente un envase, pero lo que importa es qué contiene ese envase. Porque Dios no mira el envase, Dios mira el corazón, ¿sí? Entonces, el amor propio funciona de esa manera, aprendiendo a verme de la manera en que Dios me ve. Mira, creo que Juan 15:9 dice que si nosotros permanecemos en Jesús, así como Él, el Padre, lo amó a Jesús, también vamos a tener nosotros amor. Y habla de ese tipo de amor, no es un amor egoísta, amor propio no es ser egoísta, sino es verme de una manera que, aunque el mundo diga, porque seguramente habrá muchas personas que proferan insultos o que digan cosas. Hoy en día en las escuelas es muy común escuchar la palabra bullying, que yo, por ejemplo, cuando yo iba al colegio no se oía, existía, pero no existía la palabra bullying. Y hoy en día sí, ¿por qué? Porque cada vez la crueldad de la gente ha aumentado y aún en los niños. Y no podemos controlar qué es lo que sucede en el exterior, no lo podemos hacer, pero sí podemos controlar cómo procesamos eso, cómo lo vemos, cómo lo revertimos en nuestra mente y aprendemos a revertir esa maldición en bendición y a entender de que no importa qué diga lo exterior, no importa qué diga el mundo, yo sé y la única palabra que va a tener peso en mi vida es lo que diga mi creador, porque al fin y al cabo es mi creador. Entonces, eso es el principio básico para tener amor propio. Aquí hay una chica que nos hace una pregunta, usuaria. Uno, usuario. Dice, si Dios tiene un propósito, cometemos errores y obedecemos a Dios, ¿será que Dios nos perdona y cumpliremos nuestro propósito en la vida? Yo creo que Dios es un Dios de perdón. Es un Dios que en ningún momento te está diciendo en que si no cumples a mi palabra, te puedes ir y no vuelvas. No, Él te está diciendo es, siempre te voy a querer por todo y tus errores, pero pues vamos a cambiar, vamos a hacer, arrepiéntete y continuemos. Es como una relación así como tan estrecha, ¿no? Tal cual. ¿Sabes qué es lo que se me viene a la mente? Que la diferencia es, lo que hace la diferencia en que Dios cumpla el propósito en nuestra vida es un corazón dispuesto, primeramente, pero también un corazón humilde, un corazón humillado. ¿Y por qué te digo esto? Lo vemos en la Biblia. A mí algo que siempre me llamó la atención fue la historia de David comparada con la historia de Saúl. Ambos fueron reyes que Dios eligió. En cambio, David metió la pata. Yo no sé si ustedes usan esa expresión, pero en Argentina se usa mucho meter la pata. Metió la pata 1.000.000 de veces y hizo cosas mucho más graves que las que hizo Saúl. Saúl solamente erró una sola vez. En cambio, a Saúl Dios lo desechó y a David no. Incluso la Biblia dice que Dios se refería a David diciendo que él tenía un corazón conforme al de él. Entonces siempre yo me preguntaba, ¿por qué Saúl por un solo error fue desechado? Pero David cometió una y otra vez errores y aún así Dios dijo que él tenía un corazón conforme al de él, lo perdonó y cumplió el propósito en él. Y la diferencia está en que hubo un corazón dispuesto y un corazón humilde. Saúl en ningún momento buscó humillarse delante de Dios, aun cuando él pecó, aun cuando él cometió un error, él en ningún momento se doblegó delante de la soberanía de Dios. Él quiso seguir en su pensamiento y de ahí nadie lo movió.
Y como Dios ve el corazón, no ve solo lo de afuera, ese corazón a Dios no le agradaba. Por esa razón es que Dios lo desecha. Y a pesar de que David cometió una y otra vez errores y errores y errores graves, porque incluso David, no sé cuántos de los que están viendo conocen la historia en la que él manda al marido de una de las mujeres a la guerra para que lo maten, para él poder quedarse con la mujer. O sea, imagínense a la altura de dónde había llegado. Pero aún así, cuando Dios lo enfrentaba, él se arrepentía. La Biblia dice que él lloraba, se rasgaba sus vestiduras, se arrancaba la barba, se echaba cenizas, o sea, símbolo de que tenía mucho pesar en su corazón, de que tenía una humildad increíble. Y esa es la diferencia. Entonces, por más que hayas hecho lo que hayas hecho, nunca tienes que dudar de que Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Porque a veces el enemigo viene a plantarnos esos pensamientos. Y mira que ahí Sí, dime. en el camino de que Dios, el pastor podía ir por sus 100 ovejas, pero si solamente perdía, él iba detrás de solamente de él. Así es. Y las 99 ya sabía que siempre iban a estar ahí, entonces pues no encontraba como esa relación, pero iba por esa oveja perdida. Así es. No, esa historia es que calza perfecto. Es tal cual. O sea, nunca tenemos que menospreciar ese amor de Dios como Padre, ¿sí? No verlo solamente como un Dios castigador, que es muy normal. La religión nos lleva a eso, a ver a Dios como un hombre, como alguien que está sobre nosotros, que castiga. Yo en el libro siempre cuento en una parte y digo que yo al principio veía a Dios como alguien que arroja rayos sobre los que no le agradan y los fulmina y ya está, y los desaparece del mapa. Y no, no es así. O sea, Dios tuvo que cambiar mi corazón y parte de cambiar mi corazón era cambiar la manera en que yo le veía. Y Él me hizo entender de que yo soy su hija y Él es mi padre. Y que si uno que es padre terrenal con 1.000.000 de errores sabe dar buenas cosas a sus hijos y tiene pensamiento de bien para sus hijos, cuánto más Dios, que es el Padre de los padres, el Padre perfecto, cómo a veces esperamos que Él nos haga mal. Y no es así. Entonces, verlo de una manera diferente, ver aceptar esa paternidad de parte de Dios, hace que también entendamos de que Él no está solo para juzgarnos, sino también para amarnos, para restaurarnos, para juntar los pedazos rotos y volvernos a armar. Ahí es donde entra, pues básicamente tu libro. Yo quiero hacerte una pregunta ya más personal. ¿Esta relación que tú hablas con Dios fue precisamente tu llegada a España o tú ya manejabas esto desde antes? ¿Cómo? Perdón, es que justo se cortó. ¿Se afianzó esta relación que tú tienes con Dios? ¿Fue realmente tu llegada a España, pues de una otra manera el encontrarte así? ¿O antes de llegar a España tú ya tenías como ese feeling? Bueno, la realidad es que yo soy cristiana desde cuna, como dicen, desde que nací. Mis padres son cristianos, gracias a Dios. Pero crecí hasta los 15 años aproximadamente en la iglesia, pero yo conocía un Dios, como dicen, de oídas. Era un Dios que yo conocía a través de mis padres. Yo amaba a Dios, claro que sí, pero no se me había revelado esa relación con Él, no había tenido un encuentro real con Él. Eso llevó que a los 15 años, a raíz de un montón de cosas que yo pasé y mi baja autoestima y un montón de cosas, yo hice un paso al costado y decidí dejar de congregarme y un montón de cosas. Durante 2 años yo estuve pasando muchas situaciones, incluso intentos de suicidio y un montón de cosas de las que Dios me guardó siempre, porque como vuelvo al punto anterior, o sea, cuando Dios tiene un propósito con tu vida, no te va a dejar hasta que lo cumplas. Y a los 17 años yo vuelvo a la iglesia, pero esta vez es diferente, yo volví teniendo un encuentro con Dios, real, genuino, diciendo, bueno, hasta ahora yo te conozco a través de otros, yo ahora te quiero conocer cara a cara, quiero conocerte personalmente. Y a partir de ahí empezó un caminar, obviamente una relación con Dios mucho más bonita, mucho más pulida, pero aún así había cosas que en el medio que yo tenía que entregar y me costaba entregar, así que eso hizo de que más o menos a los 22, 23 años, de vuelta me aparté de Dios. Pero esta vez fue diferente porque yo no me congregaba, pero yo seguía teniendo una relación con Dios en mi casa.
no está bien porque claramente Dios nos mandaba a congregarnos y entonces yo estaba como con un pie en un lado y un pie en el otro y mi corazón estaba dividido. Entonces Dios tuvo que tomar la rienda de mi vida en ese momento para que yo pudiera llegar hasta ahora, hasta donde estoy ahora mismo hablándoles a ustedes. Si Dios no hubiera tomado la rienda de mi vida, yo no estaría acá. Entonces ahí fue como Dios fue preparando el camino de una manera sobrenatural hasta que yo me vine a Barcelona, como les contaba, y recién sí que fue a partir de que yo llegué acá y empecé a pasar estos procesos que volví a retomar mi relación con Dios. Pero esta vez, o sea, Dios dijo, no, ahora no te me escapas. Dios me agarró como los terrenos estos baldíos, yo no sé si usan esa palabra en Colombia, es un terreno, sí, es un terreno en el que mucha gente usa para tirar basura y tal. Entonces cuando los compran, esos terrenos lo que tienen que hacer es limpiarlos y meten una retroexcavadora que saca la basura de abajo así para arriba. Bueno, eso es lo que Dios hizo conmigo. Vos veías mi vida era como un terreno baldío y vos lo veías de arriba y parecía que el terreno estaba planito y todo perfecto, pero cuando Dios metió la retro y empezó a sacar cosas que había abajo, ahí me di cuenta de, uy, esto tenía yo en mi corazón. Pero era necesario eso, era necesario para que saliera todo lo que estaba. De una otra manera, poco a poco con nuestra vida, nuestros problemas, todas las situaciones hacen que nos vayamos llenando de cosas que al fin de cuentas son innecesarias, pero que de alguna manera de odio, resentimientos, sentimientos que no eran necesarios en ningún momento en nuestra vida, pero siempre nos vamos como llenando de cosas hasta que llega un punto en que tenemos que explotar. O seguimos y continuamos. Así es. O de una u otra manera ya limpiamos, decidimos empezar de cero, de una manera distinta, porque es necesario para nosotros vivir como en esa paz, en esa tranquilidad, ¿no? Exacto, exacto. Y aceptar en cierto punto lo que yo llamo la soberanía de Dios, ¿sí? Que hay muchos que como que disienten con esto, ¿no? Dios nos dio libre albedrío, claro que sí, nos dio la libertad de elegir, pero también hay, Él es un Dios soberano y Él es rey, dice la Biblia. Y un rey, hay cosas por las que no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer, y así tal cual pasa con nuestras vidas. A mí me gusta pensar que es así, me gusta pensar de que Dios es un Dios soberano y que en cierto punto cosas que pasan, que a veces no le encontramos explicación, me da como esa paz saber de que hay un Dios soberano, que aunque yo no sé por qué, aunque no sé qué está pasando, Dios está al control. Y que si Dios tiene el universo entero, porque el universo, la galaxia, todo lo que conocido por el hombre se sostiene en sus manos, ¿cómo no va a sostener mi vida? ¿Cómo no va a sostener mi corazón? Total. Ahí ya es cuando entra, después de que pasas todo este proceso, decides empezar a contar tu historia. Hablar tu historia de forma escrita y sale tu libro. Sí, sí, empiezo a vivir un proceso tras otro, un proceso tras otro. Y como dije, fue como una retro que empezó a meterse y a sacar cosas que no me gustaban, me dolía, pero Dios dijo, es necesario, déjate tratar porque es necesario. Entonces, claro, yo quería ir al siguiente nivel, pero sin pasar por ese. Y Dios no funciona así. Entonces, era necesario que pasara por esto. Y cuando empiezo a pasar por momentos en el que me veía que estaba en la calle, no tenía dónde dormir, estaba sola, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía nada. Era como, bueno, ¿qué va a pasar? Mis pensamientos de decirme, no, te va a pasar algo en la calle, ¿no? Te van a ver vulnerable ahí en la calle y te van a robar, no sé, esos pensamientos que se me venían a la mente. Y yo lloraba y eso me empujó a decir, Señor, ¿pero qué está pasando? Porque mis planes no eran estos, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? Y sí, y uno empieza como a intentar buscar en qué falló y realmente había fallado muchas cosas claramente, pero esto que estaba pasando no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con que Dios me quería llevar a un nuevo nivel. Entonces, claro, a veces nos gusta que venga el vino nuevo, pero no nos gusta el proceso de ser vasija, no nos gusta el moldeado de la vasija, entonces es importante eso. Y cuando empiezo todos estos procesos, uno de los más fuertes que tuve que pasar, bueno, Dios trató mucho, trató la fe, sobre todo porque
A pesar de que, como les decía, había veces que decía, voy a dormir en la calle, no tengo que comer. O sea, Dios nunca me dejó, nunca, nunca. Y aunque a la vista de otros yo realmente no tenía un euro en el bolsillo, no tenía nada, no tenía dinero, no tenía nada, pero nunca jamás me faltó ni dónde dormir, ni qué comer. Y Dios se glorificó de una manera en mi vida que todo aparecía así sobrenaturalmente. Era como, no sé dónde me voy a quedar esta noche. Y de repente una persona con la que había hablado una sola vez, desde que había llegado a Barcelona, me escribe y me dice, mira, me enteré que no tenés dónde quedarte, venite a casa. Y era así, o sea, era como Dios todo el tiempo respondiendo y aún así yo seguía teniendo dudas, porque a ver, sí somos. Y Dios empezó a tratarme, por último, el área de la falta de perdón, que fue la que más me costó, la que más me dolió. Eso fue como, no, Señor, pedime todo menos eso. Pero realmente Dios me dijo, no, si llegaste hasta acá, no vas a aflojar ahora, o sea, tenés que seguir en este proceso y luego vas a ver la bendición. Y así se seguía en ese proceso y Dios empezó, fue en cuestiones de noches, yo no recuerdo bien ahora, pero fueron creo que 2 semanas y en las noches que yo trabajaba en un trabajo cuidando a una abuela, una abuelita, como no tenía que hacer, yo tenía que estar despierta para asistir a la abuelita, entonces para no dormirme yo utilizaba la oración y decía, bueno, me voy a poner a orar y hacer un montón de cosas y en ese proceso Dios usó eso porque en esos momentos de oración fue donde el Espíritu Santo hablaba a mi corazón diciéndome, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que perdonar. Y fue un proceso de varias noches en el que Dios me decía, bueno, hoy vas a soltar perdón sobre esto que te pasó. Y era como súper doloroso y llorar y no, pero ¿por qué? Y Dios recordándome en mi mente el suceso. Y yo llorando y diciendo, bueno, Señor, suelto perdón y tal. Bueno, súper dramática y tal. Y de repente, bueno, era como, qué alivio sentía cuando terminaba esa noche. Yo había estado toda la noche sin dormir, pero parecía que había dormido, no sé, 8 horas, súper bien, estaba lúcida, total, fresca, y era parte de eso, de que Dios me iba renovando por las noches, porque la falta de perdón me estaba secando, me estaba matando espiritualmente y emocionalmente, pero no lo veía, porque a veces una dice como, no, pero yo soy cristiana, yo sé cómo tengo que hacer, yo sé que tengo que perdonar. Sí, pero es que uno no lo hace, o sea, uno lo sabe, pero no lo hace, y eso es lo peor, porque es como que tenés más condenación todavía, o sea, entonces empezaron esas noches y era a la siguiente noche lo mismo, y a la siguiente lo mismo, y luego Dios diciéndome, bueno, ahora vas a soltar perdón con nombre y apellido sobre estas personas que te hirieron, y aunque no te guste, lo tenés que hacer, y así, y era como, bueno, era un proceso doloroso, como si fuera un parto, pero realmente, o sea, al final de todo pude ver la mano de Dios, pude ver la mano de Dios y yo había noches que experimentaba cambios hasta físicos, porque yo sentía como si mi pecho se abría y una mano entraba y sacaba cosas de ahí, y me sentía más liviana y era impresionante ver la mano de Dios moverse en ese sentido. Y eso me sirvió como revelación para saber cómo el enemigo usa las heridas para obstruir propósitos, para obstruir vidas, para secar vidas, porque a través de la falta de perdón es impresionante la barrera que se pone en nuestra vida, porque Dios dice, por ejemplo, en el Padre Nuestro, ¿no? En la oración más famosa que tiene la Biblia, que nos dejó Jesús, Él dice, y perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en varias partes de la Biblia, Dios habla diciendo que si yo no perdono, Dios no me puede perdonar, pero no es que no me quiera perdonar, es que no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Y eso es tan brutal porque cuando se te revela eso y entiendes que sí, es muy doloroso perdonar, suena injusto perdonar porque a veces nosotros no hicimos nada, pero Dios me manda a hacerlo. Y si yo quiero recibir el perdón, que también es injusto, porque fue injusto que Jesús fuera por mí a la cruz, pero aún así Él fue sin abrir la boca. Entonces, de la misma manera, yo tengo que ir, tomar mi cruz cada día
y con la boca cerrada decidir hacer lo que Dios me manda hacer, que y en este caso es perdonar. Entonces fue un proceso muy difícil, pero realmente salí adelante. Para todos los que me están viendo, se sobrevive, se sobrevive al perdón. Gaby está diciendo que le gusta mucho tu metáfora, el terreno baldío. Sí, suena. Ah, Y mfer.olivero dice que ujú. no entendió algo. ¿Tú pediste perdón a Dios? Mm, Sí, claro. Primero que nada el proceso fue así, o sea, fue pedirle perdón a Dios. Pero ese perdón a Dios, yo te puedo asegurar que yo lo hice instantáneamente después de que pasara cualquier cosa. Porque a veces lo tomamos así un poco a la ligera, ¿no? Como, bueno, yo hago total, Dios me perdona. Y, al y igual, pedirle perdón, porque nos hemos claro, acostumbrado a hacer así. Al igual, haga lo que haga, Dios me perdona. Entonces, exacto. Entonces, claro, nosotros, yo en mi caso lo que hice fue, había cosas que sí pedía perdón ahí nomás, había cosas que ni siquiera pedía perdón porque ni siquiera se me revelaba que yo era la que estaba mal. Yo creía que la otra persona estaba mal, que la otra persona me había herido y que ella era la que se tenía que manejar con Dios y que arreglar sus cuentas con Dios, pero no. O sea, a la luz de la palabra, cuando Dios empieza a machacar ahí, me hizo entender que no, que yo también tenía mi parte por no perdonar y que estaba tan a la par de esa persona en cuanto a los ojos de Dios, porque aunque yo no había herido, pero al no perdonarla estaba a la misma par que esa persona. Y bueno, o sea, claramente uno tiene que pedirle perdón a Dios, pero es importante que pidas perdón a tu hermano, dice la Biblia, ¿no? A quien sea que te haya herido, a tu esposo, tu esposa, tu madre, tu hermana, quien sea, y que también lo hagas con Dios. Pero es importante no saltarse ese paso porque claramente la Biblia dice, si yo no perdono a mi hermano, Dios no me perdona. O sea, si yo no voy delante de mi hermano y soy capaz de menguar yo y de humillarme yo y de hacer todo esto yo, cuando yo vaya delante de Dios, no va a suceder absolutamente nada. O sea, mi perdón va a ser como en vano. Entonces es importante perdonar, ambas cosas. la misma Biblia lo dice, ¿no? Perdonar 7 veces 7, lo dice en una parte. Mm, Y en así otro es. 77 veces 7, no queda como, Sí, pero sí, sí. No, incluso en una parte, fíjense cómo es importante perdonar ante los ojos de Dios, que Dios dice, si alguno, no recuerdo ahora bien el versículo, pero lo voy a parafrasear, dice, si alguno va al altar, ¿no? A llevar una ofrenda, y en el camino se acuerda que tiene algo contra su hermano, dice, no, no vaya, no llegue hasta el altar a dejar la ofrenda, vuélvase con la ofrenda bajo el brazo, perdone a su hermano y luego traiga la ofrenda. ¿Por qué? Porque para Dios es tan importante que yo perdone a mi hermano que a él no le importa nuestro sacrificio solamente, a él le importa nuestro corazón. Entonces, es importante, sí, ser agradecido, es importante llevar mi ofrenda delante de él, que mi ofrenda puede ser material, como también puede ser mi alabanza, puede ser mi servicio, puede ser mi tiempo, pero para Dios es algo hipócrita si yo voy delante de él a llevarle eso, pero yo no soy capaz de ir a perdonar a quien me hirió. Entonces, para que vean la importancia que Dios le da al perdón en su palabra. aquí hay una personita que habla algo muy importante. Dice, según yo perdoné, pero me duele. Escuchándote a ti, se me falta pedirme perdón a mí misma. A veces es eso, nosotros mismos nos encargamos de autocastigarnos. Dios ya nos Ujú. perdonó. O sea, si Dios tuvo la inmensidad de una otra manera de olvidar nuestros pecados, muchas veces somos nosotros mismos los que nos encargamos de darnos látigo y no es necesario. Sí, sí, exactamente. Y no solo eso, sino que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando vos vayas a perdonar a alguien, uno espera decir, bueno, yo no siento perdonar, porque es la verdad. Y siéndote sincera, a ti que escribiste esta pregunta, nunca vas a sentir el perdonar. Nunca. A menos que Dios haga un milagro sobrenatural, nunca. Entonces tenemos que aportar una cuota de realismo a esto, porque a veces somos demasiado emocionales y queremos emociones para todo. Y no funciona así.
El sentimiento no es el perdón no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. Entonces yo tengo que ir delante de Dios y decir, suelto perdón sobre esta persona. Si me fuere posible, ir a la persona a pedirle perdón. Pero si no me fuere posible por cualquier cosa, porque es, no sé, hay casos de que la persona ha amenazado de muerte, o muchos casos así muy heavy, muy grandes, en que realmente sería insólito pedirle a la persona que vaya delante a pedirle perdón. Pero basta con uno ir delante de la presencia de Dios y decir, bueno, Señor, yo te suelto perdón sobre esta persona. Y no lo vas a sentir, porque no lo vas a sentir. ¿Y sabes qué va a pasar en ese momento? Y lo digo por experiencia. El enemigo te va a hablar al oído, a tu mente, a tus pensamientos, y te va a decir, qué hipócrita, si no lo sientes, estás haciendo esto por religiosidad, porque no lo sientes. Yo que vos dejo de pedir perdón porque no lo sientes. Pero sabes que en ese momento, calla todas esas voces y vos decirle, no importa si no lo siento, si lo siento o no lo sienta, yo simplemente estoy obedeciendo y estoy siendo fiel a lo que Dios me pide. Y te puedo asegurar que con los días vas a seguir esto como un ejercicio. Señor, suelto perdón sobre esta persona. Señor, suelto perdón, la perdono. Si es posible, nombrar las cosas que te hizo en la presencia de Dios, ¿no? En tu intimidad, decirlas y hablarlo con tu boca. La boca tiene mucho poder, nuestras palabras tienen poder. Y decirlo, Señor, libero a esa persona, me libero yo, suelto bendición sobre esa persona y toda cadena de falta de perdón se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús. Y en ese momento, aunque te sientas hipócrita, lo vas a seguir declarando y día tras día tras día. Y te puedo asegurar que va a llegar un momento en que tu razón se va a convencer sola. Y vas a decir, no sé qué pasa, pero de repente no estoy pendiente de lo que hace esa persona, no me interesa lo que me puedan llegar a decir esa persona, no tengo ánimos de hablar mal de esa persona. Realmente fui libre. La entregué en manos de Dios y Dios me hizo libre. Y es necesario, ¿no? El perdonar es necesario. Muchas veces no es porque la otra persona lo merezca, sino porque lo merecemos nosotras mismas. Así es, tal cual. Soltar, el liberar, el no cargar con, tú lo decías al principio, no cargar con cargas que no son nuestras, son necesarias. Sí. Así es, tal cual, tal cual. Sí, sí, coincido totalmente, porque las cargas, la falta de perdón, si alguien nos hirió, no es algo que realmente nos tengamos que hacer cargo. También hay algo que entender, y es que a veces luchamos nuestras luchas en la carne, luchamos nuestras luchas físicamente. Si alguien viene a hacernos la guerra, nos ponemos al nivel y hacerle la guerra. Y no es así. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas. Nuestra lucha es contra todo lo que hay en lo espiritual, contra toda la oposición que pueda haber. Y a veces el error de por qué Dios no nos da la victoria en un área es porque la estamos luchando en el terreno equivocado. Entonces, cuando se aprende uno a ver, y esto también es parte de ver a través de los ojos de Dios, a ver las cosas en perspectiva, no verlas dentro del vaso, sino que sales del vaso y ves las cosas de afuera, y ahí comienzas a ver, vale, sí, esta persona me está haciendo la guerra, pero ¿es la persona o es algo que está influyendo sobre la persona? La persona está siendo un instrumento para robarme la bendición. Entonces, cuando aprendes a ver eso en perspectiva, no oras diferente, tu oración cambia. Porque ya no ora, Señor, fíjate que fulanita me hace la guerra y es un lamento. No, uno ora con autoridad y dice, Señor, yo te entrego la vida de tal persona. Tú sabes que esta persona me hirió, pero yo sé que no es ella. Así que todo espíritu que está molestando, que está influyendo, que me quiera hacer la contra, es atado con la autoridad que tú me diste y echado afuera. Y cuando vemos eso en esa perspectiva, las victorias comienzan a venir solas. Es muy loco, pero es que realmente empezamos a orar de la manera correcta. Y es que ahí es donde nos damos cuenta que el enemigo utiliza a cualquier persona, puede ser hasta las personas de tu propia casa, las usa para poder desenfocarnos de nuestro parecer, Sí. de nuestra libro de la vida, de nuestro camino, como vamos. Entonces, de una manera es entender personas que quieran ser malas por serlo, sino de una otra manera es alguien que quiere robar nuestra bendición. El enemigo utiliza esto para robarnos nuestras bendiciones. Yo te hago Así una es. pregunta, Sí, Débora. El libro habla dime. mucho sobre esta parte. Yo no he tenido oportunidad de leerlo, tengo que leerlo. Tengo que buscar y tengo que leerlo. Yo ya estoy con la curiosidad y me encanta.
¿Dónde encontramos tu libro? Bueno, mi libro está en la plataforma de Amazon y Amazon Kindle, ¿sí? Para los que conocen, bueno, para los que conocen y ya han comprado en Amazon, está ahí. Y para los que no, es una plataforma de compra online en la que puedes adquirir muchas cosas, no solo libros, muchas cosas. Y el libro físico lo puedes encontrar en Amazon en general. Y para tener el libro en digital, que lo puedes hacer, es a través de Amazon Kindle, tienes que bajarte esa aplicación y lo puedes comprar y lo bajas directamente a la biblioteca de tu móvil, de tu celular, y lo puedes tener en ambos formatos, ¿sí? En el formato físico tarda un poquito en llegar porque obviamente lo envían a la puerta de tu casa, pero llega. Miren, mi familia de Argentina, mis amigos, les ha llegado el libro, así que no es algo que tenga complicaciones ni fallas. Y bueno, y si no, pueden entrar directamente a mis redes sociales y ahí van a encontrar el link para poder adquirir el libro también, que los va a dirigir a Amazon, pero por si no recuerdan cómo entrar y tal, en mis redes sociales van a poder entrar. Me está preguntando aquí cómo se llama tu libro. Rotos para restaurar. Así es, Rotos para restaurar. Y vamos a dejar también tu Instagram, tu usuario de Instagram. Vale, estoy en las redes sociales como Debo Fellinger, ¿sí? En Instagram estoy como @Debo Fellinger, en Facebook también, en YouTube también. Ahora estoy empezando a ser un poco más activa, subiendo todo tipo de videos. Y también pueden entrar a través de mi web, que es deborafellinger.com, ¿sí? Débora Fellinger. Mi apellido es un poco complicado. Ya, para que lo puedan tener presente. Sin embargo, perfecto. Nuestro like queda grabado en el perfil de Mujeres.positivas. Sí. Y ahí mismo dejo pues el contacto para ti, para que puedan tener como alguna otra opción. ¿Qué Buenísimo. Más a estas mujeres positivas, según tu experiencia, qué más nos puedes contar? Bueno, decirles de que realmente aunque sientan el silencio, aunque sientan que las cosas no van como uno espera, bueno, yo en el anterior live que estuvimos, yo conté de la introducción del libro, no sé si recordás, de la formación de la perla, de cómo se forma la perla y tal, y realmente es algo que causa mucho... Sí, o sea, es algo que causa muchísima curiosidad en la gente porque hay muchos procesos, porque también está el de la uva, que la uva necesita que sea pisoteada, que luego una vez que está pisoteada se tiene que dejar macerando y luego de eso la uva piensa que ya terminó, pero no, viene la época del envase y luego encerrada en un sótano y así. Pero el que más me gusta de todos es el de la perla, que es el de que se forman adentro de una ostra, ¿no? Y entonces la ostra, cuando están debajo del mar y tal, y entra cualquier partícula indeseable, ya sea un grano de arena, un parásito o lo que sea, y entra dentro de la ostra, como adentro la ostra es blandita, lo que hace es lastimar, ¿sí? Lastima el grano de arena o lo que sea, entra y lastima. El mecanismo de defensa de la ostra hace que suelta un nácar que tiene adentro, que lo que hace es empezar a rodear esa partícula indeseable y va poniendo capa tras capa tras capa hasta que la perla es formada. También con la presión del agua, por estar debajo del mar, la perla es formada. Entonces, lo gracioso o lo increíble de esta historia es que cualquier ostra no da perlas. Las ostras que dan perlas, de alguna manera, son las ostras que han sido heridas por esta partícula indeseable. Entonces, lo que yo hablo en el libro sobre esto, en la introducción, es para que el lector entienda de que aún las heridas obran para bien. Aún cada herida que viene a nuestra vida, aunque nos duela, aunque parezca, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice? No merezco esto, es injusto, lo que sea, pero aún eso, tenemos un Dios tan poderoso que aún usa las heridas para bien. Aún las heridas más profundas, Dios las usa para bien. Así que si te han herido en lo que sea y tú dices, es injusto, ¿por qué me pasa esto a mí? Lo que sea. Quiero que sepas que Dios usa aún esa herida para bien. Pero es importante, como dije al principio, que aprendamos a entregarle nuestro corazón a Dios y nuestras cargas y aún nuestras heridas a Él.
Eso es lo más importante que les quiero dejar. Interesante. Entonces, dicen que los mejores diamantes, para que puedan salir, deben tener una presión Presión. totalmente inmersa. Es donde decimos, Ujú, para brillar tenemos que pasar por procesos diferentes, pero pues de una ujú. manera, el final es el resultado es lo que realmente va a valer la pena. Así es, 100%. Creo que qué chévere tenerte aquí con nosotros, que nos estés contando. Qué rico que puedas, tú sabes que aquí las puertas de Mujeres Positivas están para ti siempre abiertas, para lo que necesites. Eh, ya saben ustedes que pues la forma de poder adquirir el libro, el formato digital, formato físico, Amazon, Ujú, formato físico, y para ujú. Y Amazon Kindle. Ujú. También comentarles, perdón que te interrumpa, también comentarles que hace poquito lancé el plan de lectura de Rotos para Restaurar en YouVersion, en la Biblia digital. No sé si conocen la aplicación YouVersion. Y es una aplicación de la Biblia, pero en la que tú también puedes buscar planes de lectura o devocionales. Y tuve la oportunidad de poder hacer de Rotos para Restaurar del libro, aplicarlo en un devocional de 5 días apenas. Y es totalmente gratuito, o sea, te descargas la aplicación y entras y buscas en los planes Rotos para Restaurar y te va a aparecer. Y hablo justamente sobre la restauración, sobre las heridas y bueno, y todos estos temas que hemos hablado hoy, pero en más profundidad y sin duda va a ser de bendición, así que los animo a que lo busquen. interesante, sí, yo tengo esa aplicación, voy a buscarlo. Ujú. Buscamos Rotos para Restaurar y ahí aparece el plan. Un Así plan es, de sí, lectura. sí. ¿Un plan de lectura de cuántos días? De 5 días. 5 días. Es importante el idioma. Bueno, yo lo digo aunque lo digo pensando en que estoy en España, pero vieron que el idioma te aparece, para que te aparezcan el idioma de los planes, tiene que ser español latinoamericano, que es el que seguramente todos ustedes tienen. Lo que pasa es que aquí con mis amigos me cuesta porque, claro, está puesto en español de España y entonces no lo pueden encontrar, pero es eso, es en el idioma español latinoamericano. Y la foto se van a dar cuenta porque justamente la foto es una ostra que tiene una perla arriba, así que lo van a encontrar con facilidad. Buscarlo fácilmente. Qué rico, me alegra mucho que estés creciendo tanto en redes, que ya tengas tantas cosas, pues de tantas bases directamente para poder arreglar tu libro, darlo a conocer. Me alegra mucho. Gracias. Hablamos hace más o menos un mes y medio, creo que fue. Sí, sí, por ahí, un mes creo, sí, sí. Y pues en redes he visto que has tenido muchísimo crecimiento, qué chévere, me alegra mucho. Sí, Es un libro total curiosidad, tengo que conseguirlo. El libro se llama Rotos para fotos para Restaurar. restar. Sí, Ujú, sí. No lo tiene ujú. en mano para mostrar de pronto en mi No, portada. siempre me olvido de traerlo, pero si entran a mis redes van a ver, tengo la portada puesta, en uno de los posts está puesta la portada y tal, y vuelvo a repetir para los que no recién se conectan o lo que sea, que a través de mis redes también pueden encontrar el link para buscarlo o a través de la página web también lo van a encontrar. Perfecto, Debo, muchas gracias. Ya sabes que con nosotros cuentas totalmente. Estaré buscando tu libro. ¿Qué más te podemos contar? Y lo que necesites, aquí estamos con los brazos abiertos para escuchar. No, gracias a vos, gracias por el espacio que me das siempre y por la buena onda, como decimos en Argentina. Y qué rico poder compartir este espacio con ustedes, realmente con toda esta cantidad de mujeres preciosas que se conectaron y que hicieron sus preguntas. Y bueno, y decirles sin duda que pueden, si tienen alguna duda, pueden contactar tanto con Paola a través de esta página como de las mías también y vamos a estar contestando las preguntas en privado también. Sí, eso te iba a decir. Si alguien quiere conocer un poquito más del tema, te pueden contactar. Ujú. Sí, Y sí, 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 sin problema. nos ha pasado mucho que en estos live de pronto quedan como algunas dudas y las personas Ujú. pueden contactar directamente contigo. Entonces, Sí, sí, sin problema.
Sí, sí, sin problema. Si me contactan por las redes sociales, o sea, sin problema. Por ahí puede que tarde un día o lo que sea, pero que contesto, contesto. O sea, así que se sientan en libertad de escribirme las dudas que tengan y yo voy a estar contestando. Aquí dejo pues básicamente el usuario de Instagram, te dejo tu Instagram para que lo puedas Ujú, como a la expectativa. Teo, muchas gracias, perfecto. un abrazo grande, qué rico No, poder hablar contigo y tenemos que volver a hacer otra charla. De sí, cuando quieras quieras. contar conmigo.